Veo que ya hay bastante gente conectada, con lo que si queréis empezamos con la nueva temporada de webinars sobre BI y empezaremos con una visión general de Power BI en este caso. Soy Iván Arribas, director de consultoría y BI de Marques Olivia, y como os decía vamos a presentar la herramienta de Microsoft Power BI con la que podremos hacer cuadros de mandos y explotar la información de diferentes fuentes o orígenes de datos. Lo primero que vamos a ver ahora es un panel de Power BI donde podemos analizar la evolución de las soluciones de BI a lo largo del tiempo según el cuadrante de Gartner. Vamos con ello. En este panel vamos a poder analizar la evolución de las soluciones de BI en los últimos años. Para ello hemos hecho un panel de Power BI donde en la parte izquierda veréis el típico cuadrante mágico de Gartner con las soluciones de BI y podremos ver cómo han ido variando a lo largo de los años. Para ello vamos a darle al play y veis cómo han ido variando su posicionamiento. Para los que no conozcáis este cuadrante mágico de Gartner, es un sistema de la empresa Gartner para posicionar las soluciones dentro del mercado en 4 cuadrantes. Los líderes, que están arriba a la derecha, en este cuadrante de aquí, los visionarios, que están abajo a la derecha, los jugadores de nicho, que son los de abajo a la izquierda, y los que presentan un desafío o tienen un desafío, que son los challengers, arriba a la izquierda. Como veis hay muchas soluciones, pero si nos basamos en los líderes, para ello podemos filtrar sobre uno de los gráficos que vemos a la derecha. Vemos que solo hay 3 líderes en el mercado de soluciones de BI, que son ClickTech, con sus soluciones de ClickView, Tableau y Microsoft. Podemos llegar a más detalle y analizar cada uno de ellos cómo ha sido su evolución. Por ejemplo, si pinchamos en ClickView, veis todo el camino que ha recorrido desde 2008 a 2017. Es un camino muy vertical de subida y bajada, con alguna variación, pero bastante vertical. Esto quiere decir que no se ha desplazado horizontalmente, que es la evolución funcional, la cobertura funcional, con lo cual no ha ampliado mucho su funcionalidad. Sobre todo esto se debe a que en los últimos años ha tenido que hacer un cambio tecnológico con la subida de la aplicación a la nube y algún cambio más, y esto ha impedido que pueda evolucionar su funcionalidad. En el caso de Tableau, es una solución de BI que ha evolucionado en diagonal muy bien, desde un desafío a un líder, y la única pega que podemos poner a Tableau es que es una solución única, una empresa que se dedica a la solución de BI y no tiene mayor cobertura que la del Business Intelligence. En cambio, si vemos el caso de Microsoft, vemos que siempre ha estado en el cuadrante de líderes desde 2008 a 2017, que ha evolucionado mucho en cobertura funcional y, al contrario de lo que decíamos en Tableau, es un fabricante de un gran número de soluciones y muchas de ellas complementan sus soluciones de BI. Por ejemplo, toda la parte de Machine Learning, todos los servicios Cloud de Azure, su conexión con los ERPs y los CRMs de la casa, con lo cual nos puede ofrecer una solución mucho más completa. Una vez que hemos revisado ya cómo está la situación de las soluciones de BI en el mercado, vamos a centrarnos ya en Power BI y en concreto en cómo nos podemos conectar con diferentes orígenes y transformar los datos para dejarlos mucho más limpios y más fáciles para el análisis. Con lo cual, si queréis, lo vemos en la herramienta, que será la manera más fácil de ir entendiendo cómo trabaja Power BI. Power BI se compone de 2 aplicaciones. Una es Power BI Desktop, que la estáis viendo en pantalla, es la aplicación de escritorio que os podéis descargar gratuitamente. Y como decíamos, es una aplicación de escritorio donde podemos conectar con diferentes orígenes de datos, trabajar la información, diseñar los informes, y ese informe
quedárnoslo en nuestro ordenador para nuestro uso personal o subirlo a la segunda solución que hay dentro de Power BI, que es powerbi.com, que es el servicio cloud, donde ya ese informe lo podemos meter en un área de trabajo para compartir con nuestros compañeros de departamento, configurar diferentes seguridades y accesos o definir el periodo de actualización de datos, por ejemplo. Lo primero que vamos a hacer en este pequeño ejemplo es traernos información de un origen de datos, trabajar un poco esa información y decidir qué es lo que nos queremos traer y poder presentarlo en Power BI. Para ello vamos a dar a Get Data. Aquí nos mostrará una pantalla con todos los posibles orígenes de datos, que veis que son muchísimos, desde Excel, ficheros planos, archivos dentro de una carpeta, diferentes tipos de base de datos, SQL, Access, MySQL, SAP HANA, Oracle, también SQL en Azure y diferentes servicios cloud como pueden ser Dynamics 365, Exchange, Salesforce, Visual Studio, Google Analytics, Facebook, GitHub, Marketo. Bueno, cualquier web que tenga una tabla, él lo puede recoger esa tabla y coger la información, o en este caso vamos a utilizar el OData Feed, que es un sistema muy habitual con el que los aplicaciones, sobre todo cloud, comparten la información o dejan acceso a la información a través de servicios OData. Le vamos a conectar, nos va a preguntar la URL del servicio OData. En este caso vamos a conectar con un Dynamics 365 for Sales, antes conocido como Dynamics CRM, para analizar nuestra pipeline comercial. Ahora está revisando todas las tablas o entidades que tenga este CRM para presentárnoslas y que podamos decidir qué tablas o qué información queremos traernos. Cuando nos presente las tablas, en este caso elegiremos la entidad de oportunidades. Ya tenemos aquí todas las tablas. Vamos a elegir, como decíamos, las oportunidades. Y al seleccionarla, vemos que nos hace una previsualización de esta tabla. Podríamos cargar directamente la tabla con este botón de aquí o editarla. Vamos a editarlo porque queremos trabajar un poco la información y decidir qué nos queremos traer. No queremos traernos toda la tabla. Una vez que decimos editar, nos presenta la tabla y podemos empezar a hacer pequeñas transformaciones para que el dato sea mucho más trabajable y no traigamos datos, no saturemos de proceso de carga con datos innecesarios que no vamos a utilizar. Elegimos las columnas que queremos trabajar en Power BI. Seleccionamos todo y vamos a seleccionar, por ejemplo, la fecha de creación de la oportunidad, el valor estimado o el importe de venta estimado de la oportunidad, el nombre de la oportunidad, el estado, en qué estado está esa oportunidad, por ejemplo también el usuario responsable o el comercial que está gestionando esa oportunidad, la cuenta asociada o el cliente y por último, por ejemplo, la campaña de marketing que ha sido origen de esa oportunidad. Le damos OK y de todos los campos que tenía esa tabla nos quedamos solo con estos. Vamos a hacer unas pequeñas transformaciones. Por ejemplo, en la primera columna veréis que los cabeceras de los campos son los nombres de esos campos en la base de datos, que son nombres no muy amigables. Es una de las cosas fáciles que podemos cambiar. Le quiero llamar fecha de creación y aparte veo que me lo trae como fecha y hora y yo solo quiero la fecha. Cambiamos el tipo de dato a fecha y ya nos reduce la información y solo nos trae la fecha. El valor estimado vamos a llamarlo importe de venta. El estado vemos que nos lo ha traído en valor numérico porque así está en la base de datos y lo trabajaremos más adelante. El nombre lo vamos a llamar descripción y vemos que los últimos tres campos, en vez de darnos los valores, pone la palabra record. Esto quiere decir que estamos accediendo a tablas relacionadas.
hemos traído la información de la tabla de oportunidades, pero desde esta tabla de oportunidades podemos traer información de tablas relacionadas como la de campañas, la de usuarios y la de cuentas. De la tabla de campañas de marketing decido qué campos me quiero traer. En este caso me vale solo con el nombre. Vamos a hacer un ejemplo sencillo. De la tabla de usuarios pasa lo mismo, tengo que seleccionar, podría traerme todos los campos, pero en este caso solo quiero el nombre completo del comercial. Y del último campo, que es el de la cuenta de cliente, me voy a traer dos campos. Me voy a traer el nombre y la ciudad. Como veis, cada vez que voy haciendo una transformación, se me va quedando aquí en la parte derecha todo un histórico de pasos, con lo cual puedo volver a cualquiera de ellos y modificar la transformación que he hecho y mejorarla o hacer los cambios. En este caso, por ejemplo, al marcar la ciudad he desmarcado sin querer el nombre, lo vamos a corregir, vuelvo a través del histórico a ese paso, marco también el nombre y ya corrijo ese paso. Cambio también las cabeceras, el nombre del cliente le llamo cliente y por último la ciudad. Es muy importante para que los usuarios siempre manejen datos entendibles. Ya puedo cerrar y aplicar estos cambios y ahora me cargará los datos con todas las transformaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que todo este trabajo que hemos hecho de indicarle cuál es el origen de datos y transformar los datos lo va a guardar, lo va a paquetizar y siempre que esté actualizando datos ya va a traérmelo del origen de mi CRM, de la tabla de oportunidades va a seleccionar las 5 o 6 columnas que he decidido, va a hacer la transformación de datos que le he dado, los cambios de los nombres de los campos y todo esto me lo va a hacer él solo cada vez que traiga datos. No tengo que trabajarlo cada vez que importo. Está cargando los datos y una vez cargados podemos empezar a hacer alguna transformación más. Como veis, en Power BI Desktop hay 3 módulos, están aquí en la parte izquierda. El de relaciones, donde vemos todas las tablas, en este caso solo tenemos una y veríamos las relaciones que hay entre ellas. El de datos, que es donde vemos ya las tablas con su contenido y podemos hacer también pequeñas transformaciones. Y el de reports, donde creamos y diseñamos el informe. Vamos a ir al de datos un momento para hacer las últimas transformaciones. La fecha de creación no hace falta que me dé el día de la semana y demás, quiero una fecha corta. Le digo que el tipo de dato, el formato lo quiero como fecha corta, día, mes y año. El importe de venta me lo ha traído como un numérico, es perfecto, pero quiero que sea en euros y no quiero decimales. Puedo trabajar los datos de esta manera muy sencilla, es muy parecido a Excel. Y bueno, dentro de esto de campos, lo único que voy a hacer es que, como hemos dicho antes, el estado de la oportunidad me traerá un valor numérico que no me dice nada, 0, 1 y 2, y voy a crear un nuevo campo, que este sí que lo voy a llamar estado, donde con fórmulas muy parecidas a las de Excel, como el if, que es el que vamos a utilizar ahora, puedo decirle que si el estado, el state code, que es el campo que tenemos, es igual a 0, entonces su valor es creada, es una oportunidad creada. Si el campo state code es igual a 1, entonces su valor es ganada. Y la otra opción que queda, que es 2, sería perdida. Perdón, que no había escrito bien. Vale.
Como veis, ya me he creado un campo de manera muy sencilla, como en Excel, y este campo StateCode lo puedo incluso ocultar para que no se vea en el informe y nadie lo utilice, porque ya tengo un campo estado con una descripción de los estados mucho más entendible por el usuario. Ya tenemos los datos transformados y paquetizados como queríamos, con lo cual ahora ya podemos empezar a trabajar en el diseño de nuestro informe. Vamos a ver en la siguiente parte del webinar cómo crear diferentes visualizaciones de manera rápida y muy sencilla para un usuario de negocio, y al final de este apartado, aprovechando que tenemos aquí al CEO de nuestra empresa de demo, Rudolf Fink, podremos ver un panel terminado y cómo quedaría todo. Vamos a ello. Una vez que tenemos los datos ya trabajados y transformados como necesitamos para poder hacer el análisis, vamos a pasar al módulo de informes, donde podemos crear el informe y las visualizaciones que necesitamos para analizar la información. Como veis, se pueden crear informes con diferentes pestañas, al estilo de Excel, las hojas de Excel. Vamos a empezar a crear visualizaciones, por ejemplo, un diagrama de barras donde queremos analizar los importes por fecha de creación. Veis que me crea en el eje X por años, pero me muestra aquí unas flechas, porque en los campos fechas siempre podré hacer drill down e ir bajando a nivel de trimestres, meses, días del mes, y ir subiendo hasta años. En este caso lo vamos a dejar a nivel de fecha. Vamos a añadir a este visualización de barras un gráfico lineal, donde vamos a utilizar el campo descripción para ver el número de oportunidades, no solo el importe de las oportunidades creadas en ese mes, sino el número de oportunidades creadas. Como veis, posicionándome sobre cada una de las barras me da información del valor, pero cambiando las propiedades puedo decirle, por ejemplo, que ya nos muestra los valores por defecto. Vemos que en enero hay 11 oportunidades creadas por un valor de 1,6 millones. En julio hay 10 oportunidades creadas pero con muy poco valor, con lo cual este gráfico de barras y combinado con lineal nos da mucha información del número de oportunidades creadas cada mes y también el importe de las mismas. Vamos a ir añadiendo más visualizaciones para el análisis de nuestro pipeline. Vamos a utilizar un gráfico de tree map. En este caso vamos a analizar el importe de venta por estado, que es ese campo que venía numérico y fuimos arreglando para que fuese más descriptivo. También podemos hacer como hicimos antes, cambiar las propiedades para que se muestren los valores, y veremos que hay 5 millones en oportunidades creadas o que están en curso, 3 millones en oportunidades perdidas y 2 en ganadas. Los colores los preselecciona Power BI por defecto, pero por ejemplo que ganadas estén en rojo y perdidas en negro no sería muy intuitivo. También podemos en las propiedades cambiar los colores, es decir, que ganadas debería estar en verde, perdidas debería estar en rojo y creadas lo vamos a dejar en este gris, que seguramente sea más intuitivo al ojo humano. Vamos a seguir añadiendo visualizaciones. Vamos a añadir una visualización de mapa y vamos a geolocalizar nuestras ventas o nuestro pipeline en este caso. Vamos a seguir analizando el importe de ventas. Perdonad. Nos situamos en la visualización de mapa. Queremos ver el importe de ventas por ciudad. Veis que ya me he situado todas las oportunidades, el importe de oportunidades por cada una de las ciudades. Más visualizaciones que podemos utilizar, por ejemplo, un diagrama de barras horizontales
donde seguimos analizando, por ejemplo, el importe de ventas, pero esta vez por comercial. Esto lo veis, la sección muy típica en el área comercial. En este caso nos interesa ordenarlo con estos botones de aquí por importe de venta. Quiero ver primero el comercial que más vende. Igual que hemos hecho en casos anteriores, mostramos los valores y así veo quién me está vendiendo más de todos, o quién tiene más oportunidades en su pipeline. Y por último vamos a añadir una última visualización, que va a ser el típico diagrama de tarta, donde vamos a ver el importe de oportunidades por la campaña de marketing que originó la oportunidad. ¿Vale? Ya tenemos un pequeño cuadro de mandos y ahora vamos a empezar a interactuar con él. Sobre cualquiera de los gráficos podría pinchar, por ejemplo, en abril, y me filtra todo el resto de gráficos en función de ese valor. Estoy viendo los importes que tienen en pipeline los comerciales para el mes de abril, los importes por estado para este mes de abril que he filtrado y las localizaciones de esas oportunidades. Igualmente en cualquiera de los gráficos quiero ver solo las oportunidades de Raquel en este caso y veo cómo evolucionan en el tiempo, en qué estado están, dónde están situadas en el mapa y de dónde son los orígenes más habituales. Cuando hacemos alguno de estos filtros, como podéis ver aquí, por ejemplo las ganadas, me dice que el total de ganadas es de 2.181.000 y que filtrado por Raquel son 668.000, con lo cual siempre puedo comparar el total con el valor filtrado. Finalmente, este gráfico que hemos hecho así muy simple, podemos seguir haciendo drill downs, por ejemplo, decíamos en fecha, pero incluso sobre un valor concreto, decirle quiero ver los datos y me mostraría una tabla con los datos ya concretos. Volvemos al informe y al final, con este tipo de ejemplos, llegaríamos a gráficos como este que vamos a mostrar aquí, que es un análisis de un Dynamics 365 for Sales, donde tenemos todas las oportunidades abiertas, importes estimados por meses, el detalle de las oportunidades, por unidad de negocio, por el porcentaje de probabilidad, el mapa, un detalle de las oportunidades cerradas con porcentaje de ganadas, perdidas, en importe, en número, los meses de periodo medio de cierre de las oportunidades que hemos ganado, las que están para cierre, que serían las que tenemos que fijarnos más porque son las que tienen una alta probabilidad de cerrarse en breve, un seguimiento comercial donde podríamos ver nuestros 3 comerciales, ir filtrando la información y hacer un seguimiento comercial en una reunión comercial, ir filtrando por comercial, ir repasando qué oportunidades tiene, cuáles ha cerrado, o hacer seguimiento del ratio de importe de ganadas, por ejemplo. Y una última pestaña donde hacemos un seguimiento de marketing con los leads generados, su ratio de cualificación y los orígenes más habituales de los leads cualificados. Hasta ahora hemos estado trabajando con Power BI Desktop, que es la aplicación de escritorio de Power BI donde creamos los informes, y ahora me gustaría enseñaros la aplicación para dispositivos móviles, tanto iOS como Android. En ella podemos ver que podemos interactuar de igual manera que con el ordenador, pero con mucha más movilidad y alguna opción adicional. Si queréis os lo muestro en pantalla. Power BI está disponible también para móviles, tanto iOS como Android. Tenemos una app, como veis aquí, vamos a abrirla, donde tengo en la primera pantalla mis informes o paneles favoritos y en el menú podría ir a mis áreas de trabajo. Tengo diferentes áreas de trabajo, podrían ser mis departamentos o por niveles de seguridad, y aquí podríamos ver los paneles o informes igual que los vemos en la pantalla de nuestro ordenador. Vamos a entrar al informe que habíamos visto en el ordenador anteriormente,
que es el del seguimiento comercial. Vemos que tiene el mismo formato pero adaptado a móvil. Tenía varias pestañas. Yo puedo también entrar en cualquiera de las pestañas, las oportunidades abiertas. Si giro el móvil me lo muestra en formato horizontal, que es más parecido al de la pantalla. Vuelvo a girar el móvil. Puedo jugar con los filtros, igual que hacía en el ordenador, cambiar de año, me va cambiando la información. Cualquiera de estos gráficos puedo ampliarlos, puedo jugar con ello para hacer un enfoque en un gráfico y así fijarme mejor en los datos. Si voy por ejemplo al panel, puedo entrar en cada una de las visualizaciones y jugar e ir viendo los valores de una manera muy gráfica y muy sencilla. Lo mismo pasaría por ejemplo con el gráfico de importe estimado por comercial, donde puedo ir viendo esos importes, esos valores, y por ejemplo si algún dato no me cuadra o quiero una explicación, podría darle al icono inferior del lápiz. Podría elegir el color en rojo, marcar un dato que no me gusta y enviarlo por correo electrónico o por cualquier método a mis empleados. Hay algunas funcionalidades que veremos más adelante en la parte de inteligencia artificial, pero más o menos esto es lo que os quería enseñar sobre las aplicaciones móviles de Power BI. Una vez que hemos repasado las aplicaciones móviles de Power BI, me gustaría destacar las funcionalidades de inteligencia empresarial que tiene Power BI. Vamos a verlas tanto en la aplicación móvil como en powerbi.com como en Power BI Desktop. Como decíamos al principio del webinar, en la comparativa de soluciones de BI, una de las ventajas de Microsoft es que completa sus soluciones de BI como Power BI con otras soluciones o servicios que tienen su catálogo de productos. En este caso de Power BI se complementa con otros servicios como puede ser Machine Learning, que es un sistema predictivo a través de algoritmos estadísticos, o Cognitive Services, que son servicios cloud también que permiten la interacción entre persona y máquina de una manera natural a través de la escritura. La máquina entiende lo que escribes a través del habla, le preguntas y sabe lo que quieres decir y te da una respuesta. Vamos a ver algunos ejemplos de esto para demostrar que Power BI no es simplemente una herramienta de cuadro de mandos, sino que incorpora una inteligencia artificial que nos da al fin y al cabo una inteligencia empresarial. El primero de los ejemplos lo encontramos en los paneles de powerbi.com. Estamos en el panel de Rudolf Fink analizando nuestra pipeline, y aparte de las visualizaciones que ya hemos colgado en nuestro panel, de repente nos surge la duda de cómo está nuestra pipeline por ciudad. No es una visualización que esté dentro del panel, pero le podríamos preguntar a Power BI. Entramos aquí en la parte superior del panel donde hay una zona para hacer preguntas y decimos importe estimado por ciudad. Él me va construyendo el gráfico a medida que escribo. Le voy a decir que me lo dé ordenado y vemos que ya me ha representado los importes estimados de mi pipeline por ciudad, y con este icono de la chincheta de aquí podría colgarlo en si me parece un gráfico interesante, en mi panel para poder verlo siempre que acceda. ¿Vale? Con esta situación podríamos hacer cualquier pregunta a nuestro panel sobre los datos que maneja ese panel. De la misma manera que hemos preguntado escribiendo, podríamos utilizar en nuestro ordenador
el asistente Cortana, asistente de voz, para hacer la pregunta. Hablaríamos, diríamos importe estimado por ciudad y él nos devolvería el gráfico. Esta funcionalidad está ahora mismo en inglés, está liberada en castellano en versión beta y en los próximos meses debería estar liberada. Otro ejemplo lo encontramos en los reports. Vamos a ir al report de detalle de Rudolf Inc. Vamos a ver el análisis de las oportunidades abiertas. Y sobre un gráfico, por ejemplo, este de las oportunidades abiertas por meses, un gráfico temporal o de evolución, vemos, por ejemplo, que en el mes de mayo han bajado nuestras oportunidades abiertas que están previstas que se cierren en ese mes. Lo primero que haría un director general es preguntarse por qué han bajado tanto. Le preguntaría a la persona que ha hecho el informe. Esta persona, si le ha dado tiempo a analizar la información que se presenta en el informe, podría haber buscado una respuesta, pero normalmente ya el preparar el informe es un trabajo bastante tedioso si no tienes este tipo de herramientas y al final no tenemos explicación. En cambio, en Power BI podemos dar botón derecho, analízame este descenso. Con esta funcionalidad lo primero que me dice es: aquí está el análisis de por qué ha bajado un 30,19% el importe estimado entre abril y mayo. Y me empieza a dar una serie de insights o visualizaciones interesantes. El importe estimado por mes y país me dice, mira, pues de abril es verdad que ha habido un ingreso en que Estados Unidos ha crecido, pero la bajada que ha hecho en España ha hecho que el global baje. Ya tengo una explicación por España. Si lo hacemos por mes y cuenta, vamos viendo qué cuentas me han proporcionado una subida de la pipeline y cuáles me han hecho que baje. ¿Vale? Podría ver qué clientes han provocado esa caída. ¿Vale? Lo podría ver por descripción del grupo o el tipo de producto que estoy sirviendo. Al final el Car Audio System y el Executive son los dos productos que han hecho que baje mi pipeline. También lo podría hacer por ciudad. Vemos que, como antes explicaba, por país, que Estados Unidos había subido pipeline y había bajado en España. Aquí lo vemos por ciudades. San Diego ha subido bastante, Nueva York un poco, pero la caída de Barcelona, Cádiz, sobre todo Madrid, ha hecho que mi pipeline decrezca ese 30,19%. Si lo analizamos por unidad de negocio, la de proyectos ha subido, pero venta directa y distribución, los canales de venta directa y distribución en el mes de mayo han hecho una caída importante. Incluso me lo da por comercial. Iván Arribas ha vendido más, o sea, tiene más, no ha vendido más, sino que tiene más oportunidades para cierre en mayo, pero Jan Sala y Raquel tienen menos y eso hace que baje. Con lo cual tengo una explicación muy detallada con un simple clic de por qué ha bajado un valor de un mes para otro. La tercera herramienta de inteligencia de negocio que quería mostraros, hemos mostrado una en los paneles, que son como una especie de resumen de los informes, otra en los informes y ahora vamos a ver la última en la aplicación móvil. Voy a ponerlo en pantalla completa para que lo veáis mejor. Vamos dentro del móvil a nuestro ya conocido panel de Rudolf Inc. de análisis comercial de las oportunidades. Aquí tenemos todos nuestros gráficos, pero veis que desde la actualización de septiembre, hace unos pocos días, nos aparece en la parte inferior un icono como de una conversación. Si pulsamos sobre él, aparece un chat donde nos dicen: hola, soy tu analista virtual, puedes preguntarme cualquier duda que tengas sobre tus datos. ¿Vale? Esto al final es un chatbot, una inteligencia artificial que nos hace como de analista. Podemos preguntarle, por ejemplo, el importe estimado por
ciudad. Lanzamos la pregunta, tenemos el icono del micrófono también para hacerla de viva voz y nos muestra el gráfico que podemos obviamente abrir y ver en detalle. Vemos que Madrid y Barcelona son las ciudades con mayor importe estimado en nuestro pipeline. Indagando sobre esta pregunta, queremos saber también el periodo medio de cierre, Madrid versus Barcelona. Nos muestra un gráfico en el que nos dice que Barcelona tiene un periodo de cierre ligeramente superior a Madrid, con lo cual Madrid es la ciudad que más importe en oportunidades tiene y encima tiene un periodo de cierre más corto. Podríamos indagar un poco más y queremos el importe estimado. Lo que vamos a hacer por comercial. Nos mostrará el ya conocido gráfico de importe por comerciales, pero en este caso nos ha añadido más información. Nos dice, aparte del gráfico, he encontrado estos insights o datos destacados. Nos dice que el importe estimado hay una serie de fechas, el 18 de enero, 2 de abril y 21 de julio, donde hay unos outliers, importes muy altos o muy bajos, podría ser digno de análisis. También nos dice que Madrid tiene un importe estimado notablemente más alto que el resto de ciudades, que dentro del análisis por países España es el que mayor importe estimado tiene de oportunidades, y a nivel de productos nos dice que los speakers y Car Audio Systems, que son las dos familias de productos, tienen un importe estimado notablemente más alto. Sobre cualquiera de estos insights, pulsando sobre el nombre del insight, en este caso Insight 4, directamente muestra el gráfico que origina este insight y obviamente podría analizarlo. Con lo cual lo que me está dando Microsoft es al alcance de mi mano en cualquier lugar, esté donde esté, desde mi móvil. No solo puedo ver mi cuadro de mandos, sino puedo responder una pregunta concreta, puedo analizar una duda o cualquier tipo de ayuda que necesite para tomar una decisión, la puedo tener a través de mi analista virtual. Le puedo preguntar sobre mis datos, le puedo preguntar comparativas, le puedo preguntar evoluciones históricas, le puedo preguntar cualquier cosa y aparte él no solo me devolverá la información que yo le he pedido, sino otras informaciones relacionadas con lo que le he pedido que cree que son interesantes y que seguramente me puedan ayudar a tomar la decisión. Con esto terminaríamos de ver toda la funcionalidad de Power BI que queríamos mostrar en este webinar. Espero que hayáis podido ver una primera visión completa de todo lo que es capaz de hacer esta aplicación. Recordad que hemos visto cómo se extraen datos, cómo se transforman, cómo se presentan en informes, cómo se suben a la nube, la posibilidad de verlo en el móvil y cómo Power BI nos ayuda a la toma de decisiones a través de sus herramientas de inteligencia de negocio. Ahora abrimos un turno de preguntas que podéis hacer a través del chat o a través de la dirección de correo que aparecerá en pantalla. Simplemente recordaros que podéis suscribiros a este canal para estar al día de cualquier avance tecnológico o a cualquiera de nuestros canales que también tendréis en pantalla en cuanto empiece el turno de preguntas. Muchas gracias a todos por asistir a este webinar y os esperamos en el siguiente. Muchas gracias.